Muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto para todos los que estamos aquí desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tener esta alianza con la Fundación Ciudad del Saber, con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Instituto Smithsonian de Panamá, el Ministerio de Ambiente. Tenerlos a ustedes aquí presentes, realmente un panel de lujo para contar un poquito de qué se trata este programa de mentoring en 4D para entrenar científicos y científicas en Panamá y investigadores e investigadoras en temas de ciencia vinculados con biodiversidad y cambio climático como una apuesta interesante de cómo acercar la comunicación al desarrollo sostenible. Entonces, la verdad que damos la cordial bienvenida al ministro Melquiades Concepción, ministro de Ambiente, a la señora Linda Maguire, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a Jorge Arosemena, director ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, al señor Víctor Sánchez, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a Ori Sanjur, directora encargada del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Todos sean súper bienvenidos. A mí me corresponde simplemente hacer como este abrebocas de ponerles en conexión con Pérez Tupinyá, que es el mentor que nos ha venido acompañando en crear este espacio como una especie, suerte de laboratorio, como con mirada múltiple dimensional para, como decía, hacer esta inversión importante que de alguna manera es en seguimiento al evento que tuvimos el año pasado tan importante, liderado también por la CENACYT y por Ciudad del Saber, que fue la red POP de la Red de Popularización de la Ciencia. Así que, Pere, la verdad que súper agradecidos y muy contentos de poder contar contigo en este espacio y contarles un poquito quién es Pere. Pere es bioquímico y Pere ha sido fellow del programa de periodismo científico del MIT, que precisamente es un programa que busca nutrir y mejorar la habilidad de los periodistas de todo el mundo, y en este caso súper curioso porque Pere es bioquímico realmente, ¿no? Para que puedan iluminar y dar como un poco más de precisión a esa complejidad que hay entre mezclar los temas de ciencia, tecnología y el desarrollo humano. Por 5 años, Pere trabajó para el MIT como Night Science Journalist Tracker en español, analizando el periodismo científico en América Latina. Pere ha escrito 4 libros y de hecho el último lo ha publicado hace escasos meses y ya va por la segunda edición, así de bueno y de súper interesante es la carrera de Pere. Y luego por su experiencia audiovisual también consideramos pues que era el mentor que estábamos buscando para este grupo de personas en Panamá. Actualmente dirige y presenta el multipremiado Cazador de Cerebros en la televisión española, y en radio él es colaborador y dirige la sección de ciencia de Al Vivir en la cadena SER, que es el segundo programa con más audiencia de toda la radio española. En prensa y a nivel de redes, Pere ha publicado en National Geographic, en el Scientific American, en la revista Muy Interesante, para los periódicos El Mundo, El País, entre otros medios, y durante 5 años alimentó el exitoso blog Apuntes Científicos desde el MIT en El País, que es uno de los periódicos más influyentes en Europa. Trabajó también en comunicación institucional durante 2 años en el Media Branch de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en la sede central de Bethesda. O sea, realmente Pere combinaba, digamos, una gama súper interesante para la comunicación, y es la razón por la cual Pere es nuestro mentor, y los dejo con él a continuación para que puedan intercambiar sobre este programa tan interesante de divulgación del conocimiento científico en Panamá. Adelante. Muchas gracias a todos y especialmente a Jessica por esta extensa presentación. Me hace ver que sí que llevo bastante tiempo en esto. No, pues sí, gracias a las instituciones, o sea, por la acogida que ha tenido esta propuesta, pues al PNUD, a la CENACYT, al Smithsonian, a la Ciudad del Saber, al Ministerio. Yo creo que es una apuesta interesante. Yo llevo tiempo en esto de la comunicación científica, he hecho bastantes proyectos de capacitación y al final me daba cuenta que dar formación básica sobre comunicación a los científicos, de hacer como cursos, bueno, podía tener cierto impacto. Hacer másteres extensos les ocupaba demasiado tiempo. Entonces yo creo que este proyecto lo que pretende es seleccionar a personas clave
personas que ya están dentro del mundo de la ciencia, que van a estar durante mucho tiempo. O sea, tiene un poco de paralelismo con el programa del MIT donde yo participé, donde éramos solo 10. No éramos 30, no éramos 50, éramos solo 10. Entonces, seleccionar unas personas que sabemos que tarde o temprano van a estar en los medios, van a tener una voz, van a transmitir a la sociedad cosas importantes de la ciencia y empoderarlos a ellos. Y además transmitiéndoles dos mensajes muy claros. O sea, esto no os lo toméis como un premio a vuestra carrera, no es algo para vosotros, no es una beca. Esto es una apuesta, una inversión en vosotros como personas que vais a tener un papel difusor de este conocimiento científico. Y luego también esta visión de la ciencia, no solo como generadora de conocimiento, sino también como una serie de responsabilidades y de misiones y de decir, oye, tiene que abordar los retos que tenga la sociedad y las personas en diferentes ámbitos, una ciencia transformadora de la sociedad. O sea, que no se conforma con publicar, ¿no? Y yo creo que estos son algunos de los objetivos, hay muchos, pero los principales que haremos en este programa que tiene una estructura que permite estar 4 meses sin invertir mucho tiempo, pero al final son 8 sesiones cada 2 semanas, pero al estar espaciadas con el tiempo, les hace estar pensando durante 4 meses, tarde o temprano les llega algún mail mío, tienen las sesiones estas los lunes y queremos que se empapen de todos estos temas. Además, yo creo que es un momento, bueno, la COVID, no podemos hablar de comunicación científica sin referirnos a la COVID, ¿no? Yo creo que esto, bueno, es un reto biosanitario, sin duda, y a muchos niveles, pero en cuanto a comunicación científica también lo es, y supone un cambio. O sea, la ciencia está más presente, y la biomedicina, en los medios que en ningún otro momento, y esto hace que quizás para el medio ambiente no es tan relevante en estos momentos, pero lo será, porque de alguna forma se están abriendo los medios a buscar más información científica, tener más científicos, y yo ya he empezado a detectar que después de la COVID llegarán otros retos. Es decir, en los medios se van abriendo espacios y estos espacios no se van a cerrar cuando desaparezca la pandemia. Es decir, hay periodistas que se están formando, hay periodistas que están descubriendo la ciencia y van a buscar rellenar estos espacios. Y creo que los temas de medio ambiente pueden ser, especialmente por el cambio climático, pero por las amenazas de la biodiversidad y por muchos otros, si los científicos involucrados saben jugar bien sus cartas, pueden rellenar bastantes de estos huecos, porque no deja de ser otra amenaza, ¿no? Pero bueno, yo solo quería hacer esta pequeña introducción porque creo que mi misión era, bueno, explicarles un poquito sobre el proyecto, y si tienen preguntas concretas yo las responderé, pero también dinamizar un poco una conversación entre ustedes, ¿no? Y la verdad es escucharles bueno, cuál es pues, su apuesta, su visión desde Panamá de estos temas. Entonces, quizás obviamente empezar por el ministro Milciades preguntándole, bueno, ¿qué representa para el Ministerio de Ambiente promover un tipo de mentoría para científicos e investigadores panameños? ¿Está en mute? Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer, un orgullo estar participando en este evento con ustedes, personas muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Y para el Ministerio de Ambiente nos sentimos también muy satisfechos de este evento, ya que hemos visto que es una gran necesidad de que los científicos nuestros, y a propósito en el transcurso de nuestra intervención para las otras preguntas tenemos algunas anécdotas creo que muy interesantes que aplican a lo que estamos desarrollando en esta actividad. Cuando tuvimos experiencia formulando leyes
y participamos con el Smithsonian, con científicos del Smithsonian, en la formulación de leyes ambientales en el país, en el periodo 2004-2009. Y de allí nosotros nos dimos cuenta de que Panamá tiene una gran cantidad y calidad de científicos, pero a través del tiempo quizás las mismas instituciones y la misma sociedad lo hemos mantenido al margen, con quizás ellos en sus laboratorios, como lo ven muchas personas, muchos ciudadanos, pero como lo dijo el moderador, nuestro especialista, la pandemia ha hecho cambiar posiciones, inclusive ha hecho evolucionar a la sociedad en la importancia que tiene la ciencia en la prevención y en la solución de los problemas que aquejan a nuestros países. Hoy día se ha elevado el tema de salud a un tema científico. Nosotros aspiramos que en el tema ambiental también temas como cambio climático, gestión ambiental, biodiversidad, se eleve a un nivel científico en que los científicos deben orientar las decisiones políticas y las decisiones que se tomen en la sociedad en términos generales para solucionar problemas, no solamente para solucionar problemas, sino para prevenir problemas que nos aquejan hoy día y que después de la pandemia vamos nuevamente a retomar, como es los efectos y los impactos del cambio climático en nuestras sociedades. Es importante también temas como el fenómeno del Niño, la Niña, calentamiento global, los gases de efecto invernadero, son ejemplos de acontecimientos novedosos y que afectan la situación de los individuos y de las poblaciones. Y nosotros estamos muy esperanzados en actividades como esta para que nuestros científicos puedan transmitir a las autoridades, a la misma sociedad directamente, los hallazgos y dentro de esos hallazgos las orientaciones hacia una sociedad sedienta de información, pero hasta hace poco rodeada de tecnicismo y rodeada de, diríamos, de lenguaje muy científico, la sociedad no se involucra en estos acontecimientos porque no ven la importancia, como se está viendo ahora, cómo estamos enfrentando la pandemia COVID, y todo el mundo se siente gustoso cuando ve a los científicos panameños e internacionales también que están colaborando con Panamá en orientarnos sobre el problema de la pandemia COVID-19. Inclusive he escuchado al presidente de la República en los consejos de gabinete cuando nos dice que él se siente satisfecho cuando escucha en esas comisiones de salud a los científicos dando aporte, cuando hacen sus análisis y sobre todo en lenguaje sencillo, que son entendibles para cualquier común y corriente panameño. Entonces, de allí pues la importancia que para el Ministerio de Ambiente promover y auspiciar este tipo de actividades con los científicos, investigadores panameños e internacionales que están aquí en Panamá y que tenemos mucha experiencia y tenemos mucho que ofrecerle a nuestro país de nuestros científicos panameños. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Le haría una segunda pregunta, que también la abro al resto de panelistas, porque históricamente debemos reconocer que los científicos no se han tomado muy en serio, salvo excepciones, la comunicación al gran público. Ellos, en la línea de lo que usted mencionaba, sí que intentaban acercarse a los políticos. Ellos quieren que su conocimiento se transforme en hechos, en realidades, pues, en las empresas, en los políticos, pero el público les quedaba lejos. Yo creo que la pandemia sí que
el hecho de que muchas personas no estén acostumbradas a escuchar a los científicos está retrasando algunas medidas, porque el público general no sabe ni quiénes son, les escuchan, no les tiene confianza porque no les conoce, y es una lástima que no tenga estos referentes. O sea, las cosas en parte, no sería la gran solución, pero en parte funcionaría mejor si hace 15, 20 años los científicos ya hubieran estado presentes en los medios de comunicación, la gente los conociera, tuviera confianza en ellos, y cuando llega una pandemia les digan, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, entonces les genere confianza. No sé si este es uno de los motivos por los que, y les pido que añadan, ¿no?, su visión, por lo que es importante que haya más conexión entre la ciencia, no solo con las empresas y con los tomadores de decisiones, sino también directamente con el público. Sí, es correcto. Es un señalamiento, doctor Pérez, lo que usted ha señalado. Casualmente, la semana pasada y esta mañana, en una reunión de directores del Ministerio de Ambiente, conversábamos de que hay una falencia, por ejemplo, entre los periodistas, en los comentaristas de todas las televisoras, radios de nuestra sociedad, de nuestro país, en que en el caso nuestro los temas ambientales son muy, diríamos, superficiales y no se profundiza, no hay aportes. Inclusive cuando va un científico o un profesional muy capacitado y con mucha experiencia, en los medios de comunicación también hemos visto que existe pues esa deficiencia por falta de conocimiento de los temas en enfocar y saber sacarle todo el provecho a un profesional o a un científico. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho más y paralelamente, no solamente con nuestros científicos, que también necesitan de técnicas, de comunicaciones, de lenguaje sencillo, pero sin salirse pues de la parte científica. Y sí es importante, y no tenemos la menor duda, que este tipo de evento va a lograr ese vacío. Nosotros pues le decíamos que en el 2004, cuando fuimos presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, cuando fui diputado, me apoyé mucho en científicos del Smithsonian, pues el doctor Guzmán y muchos otros, para hacer leyes sobre protección de recursos marinos, el aleteo de tiburones, protección de muchas especies. Inclusive recientemente con la isla Boná, para crear la área protegida, nos valimos y nos respaldamos de trabajo científico del Smithsonian para sustentar la importancia de la creación de Isla Boná como área protegida. Entonces, creo que sí ha dado resultados, pero tenemos que masificarlo más, porque existen muchos problemas en nuestro país en el área ambiental. Es hora ya también pues que toda esa sabiduría, experiencia, conocimiento científico salga de los escritorios, salga de los archivos, y le demostremos al país que con una buena dirección técnica, científica, podemos sacar a nuestro país del subdesarrollo. Y nosotros estamos tratando, y por eso los planes de gobierno se están tratando, que se han desarrollado en un plan estratégico general a largo plazo, 2030, como los ODS, que tiene mucha información o estrategia basada en los conocimientos científicos. Entonces, para terminar pues esta ampliación, nosotros no tenemos la menor duda que este tipo de paneles va a servir para profundizar esa relación entre la ciencia y la sociedad, que es muy importante en estos momentos, y sobre todo después de la pandemia se va a hacer más importante en todos los sectores de la sociedad. Gracias. Sí, que si quieren ampliar desde
el CENECID, la ciudad del saber, Jorge. Está silenciado. Ahora. Sí, ya. Sí, me parece que el tema tiene una extraordinaria importancia por varias razones. Porque hay que acercar al científico al gran público. Yo creo que eso estamos muy claros. Más en este tiempo de pandemia la pandemia ha hecho muchas cosas evidentes. No que no estuvieran ahí, sino que las ha resaltado, nos las ha puesto enfrente. Como, qué sé yo, en general, las desigualdades que ahora las vemos más claro que nunca. No es que no hubieran, no estuvieran ahí, perdón, sino que no se destacaban tanto, ¿no? O sea, que hay una oportunidad. Pero el ángulo que yo quería traer a la discusión es que este trabajo es muy importante hacerlo con los científicos que por formación que yo recuerde, pero no sé, porque yo vengo de las ciencias sociales, aunque estudié 3 años de ingeniería, pero eso es ya aplicación de conocimientos, no, por lo menos al nivel cuando yo estudiaba civil, hace miles de años. Pero a lo que iba es que quizás hay que pensar también en la estrategia, trabajar con los periodistas. Fíjense bien, ¿por qué? Actualmente, yo siento que muchos periodistas, casi me atrevería a decir que la mayoría de los que generan opinión, porque no todos lo hacen, están buscando dónde alguien dijo algo que después de alguna manera se negó. Y esa es la noticia. Lo que quieren es eso que llama la atención y decir, qué sé yo, fulano de tal, y no voy a usar nombres, el día no sé cuánto dijo que la hidrocloroxina o lo que sea, sí servía. Estoy haciendo caricaturas, ¿no? Y ahora, 2 meses después, ahora dice lo contrario. Y esa es la noticia. Ya no se va si sirve o no sirve, si fue algo científicamente dicho o no, o si estamos ante un fenómeno que estamos aprendiendo todos, incluso los científicos. Lo único que ellos están más cerca porque por formación y por investigaciones, ellos son los que han estado dando la cara. Igual entre los médicos que están tratando y los investigadores puros de laboratorio. A veces hay diferencias, sí. Y es sano que las haya. Pero a donde voy, y lo dejo por ahí por lo pronto, es que los periodistas pareciera que están en cacería para ver dónde encuentran que hubo alguna inconsistencia, porque esa es la noticia. Este dice, se desdice, etcétera. Lamentablemente nuestro periodismo, y quiero hacer una crítica a nuestro periodismo, y quizás no solo de aquí, no hay que ir más que un poco al norte, donde todavía hay movimientos y sectores que por razones políticas dicen que no existe el virus y que no hay tal. Y hay una gran cantidad de periodistas en el país más poderoso y rico del mundo que todavía niegan la existencia. O sea, los 220,000 muertos no cuentan. Porque ahora dicen, no, es que esos son inventados. En otras palabras, mi contribución, si se puede considerar así, es que debemos ponerle atención no solo a la formación de los científicos, por supuesto. Yo creo que tenemos la ventaja de tener a Pérez, que tiene una larga trayectoria en ese sentido. Pero también hay que trabajar con los periodistas para crear algo de conciencia, porque ellos se convierten en los cazadores de la noticia. Y la noticia no es cuando las cosas son buenas, lamentablemente, sino a ver quién descubre algo que no está bien para crear un gran globo de eso. Por lo pronto. Víctor, solo un comentario muy breve. Estoy muy de acuerdo. Háganlo en Ciudad del Saber. El programa que yo tenía en el MIT era para periodistas y yo he participado como periodista científico, he ido a muchos centros de investigación que hacen unas jornadas
para periodistas, para explicarles lo que saben, para darles conocimiento. Y no es algo caro, no es algo complejo de organizar. En el ámbito ambiental, en el Smithsonian, yo iba, cuando vivía en Washington, D.C., el Smithsonian organizaba unas sesiones para periodistas científicos donde nos reunía a 8, 10 personas alrededor de unos cuantos investigadores. Me acuerdo una muy bonita sobre investigadores que estaban en la Antártida y nos explicaban lo que hacían, temas de cambio climático. Es decir, yo de manera proactiva les propongo que y lo voy a transmitir a los alumnos, a ver si alguien quiere impulsar esto. Pero decir, estas jornadas para periodistas desde instituciones científicas se pueden organizar. Disculpa, Víctor, que... No, perfecto. Yo sería que un poco resaltar lo que dijo Pere de la diferencia entre de la necesidad de explicarle al gran público o a la sociedad el rol de la ciencia y no tanto o no solo exclusivamente irnos hacia el lado de los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, la gente quiere, como que dice, saltarse las cosas y irse a los tomadores de decisiones. Bueno, uno piensa que es lo más efectivo, ¿no? Pero en realidad en una democracia, los tomadores de decisiones de hoy no son los mismos dentro de 4 años, o 5 años, o 2 años, o 6 meses. Son los tomadores del futuro, de decisiones del futuro, están siendo parte de la sociedad y salen de la sociedad. Los políticos no salen de otro planeta, vienen de nosotros mismos. Y entonces tenemos que estar claros que si la misma, y además en un país razonablemente democrático, responden a las presiones y a los requerimientos de la sociedad solicita o pide en gran manera. Entonces es muy importante que la sociedad esté convencida que la ciencia es importante para ellos. Porque eso, primero, porque los políticos son parte de esa sociedad, uno. Segundo, son grupos son stakeholders que van a exigir en un futuro la inversión en ciencia, por ejemplo. Uno de los temas más básicos, ¿no? La decisión científica, la toma de decisión científica, todo eso si la sociedad no lo ve como importante, aun si los tomadores de decisiones piensan que es importante, pueden estar por razones múltiples evitando, o sea, no necesariamente lo van a hacer. Esa es una. La segunda razón por la que tú quieres irte al gran público, y ahí lo que dice Jorge también de la prensa como parte de ese magnetófono, es que tú necesitas más científicos en el futuro. Tú necesitas tener una cantera de científicos entrando, porque los científicos nos morimos como cualquier otro y nos vemos más viejos. De hecho, en Panamá hay un déficit de científicos tan enorme que realmente nosotros necesitamos que un porcentaje importante de la población decida que esta es una profesión que les gusta. Entonces eso quiere decir que tiene que haber prestigio, tiene que haber conocimiento de esa profesión, tiene que haber un entendimiento, esto es muy importante, de que nosotros hacemos ciencia también. Porque ese es otro temita. Muchos países como Panamá, no me refiero tal vez a los países más avanzados, de comillas, todos entendemos la importancia de la ciencia y la tecnología. Lo que no tenemos claro es que nosotros la podemos hacer. Estamos acostumbrados a importar conocimiento. Entonces es muy importante también que nuestros científicos participen para que les enseñen al resto de la población de que no solo los panameños, que los panameños también hacemos ciencia y que además que eso es una profesión y que además es interesante de por sí, porque también parte de la gracia de este proceso de divulgación es un poco dar la vivencia del proceso para que vean lo interesante que puede ser la ejecución de la ciencia. Entonces yo sí, luego lo de los tomadores de decisiones vendrán solos, porque los tomadores de decisiones van a responder a presiones de la sociedad o si la sociedad ya ha interiorizado la importancia de la ciencia para su devenir, entonces ya ellos vendrán con eso, o sea, no hay que explicarles, ellos van a buscarlo. Pero tienen que uno entender que la ciencia es importante, que da ventajas competitivas y además de resiliencia, como lo vimos en el COVID. Y tienen que entender que la ciencia se hace en Panamá y que hay buenos científicos en Panamá. Eso es muy importante. Eso tal vez no es obvio en Estados Unidos, tal vez no es obvio en Europa, pero en países donde la ciencia no ha jugado un rol tradicionalmente, hay gente que duda de que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y eso va
las razones para eso, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy importante que los científicos de alguna manera se acostumbren a conversar y a divulgar lo que hacen, a darle el amor que tienen por lo que hacen, como profesión, como forma de pensar, como forma de aproximarse al mundo, porque hay muchos derrames, muchas importancias, más allá del conocimiento mismo. Es la vivencia, es la cultura y es la transformación de una sociedad que empieza a ver a la ciencia como parte de sus herramientas para salir del subdesarrollo o para afrontar los retos. Voy a dar paso a Oris o a Linda. O sea, solo un apunte respecto al proyecto. O sea, seleccionamos científicos ya en activo, como he dicho antes, que estuvieran bastante consolidados, que supiéramos que no se van a ir a otra profesión en 2 años porque entonces es una pérdida de recursos, pero también 2 o 3 chavales jóvenes que es que cuando nos enviaron los vídeos, es que estos son role models para los jóvenes. O sea, ellos sí que empatizan con alumnos que están decidiendo su futuro y que viéndolos de esa manera apasionada, porque a nosotros no nos van a hacer el caso, que tenemos que reconocerlo por mucho que les digamos, pero a esos jóvenes que hablan de hongos o de serpientes con esa pasión, sí que son una herramienta muy, muy útil para, por lo menos, el tema de las vocaciones. Linda había pedido la palabra. Sí, gracias, gracias a los colegas, las colegas en el panel. Realmente para el PNUD esta iniciativa es, bueno, muy interesante, muy linda, ¿no? En su diseño, precisamente porque, bueno, pone énfasis en la parte de comunicación y hemos hablado un poco sobre la importancia de comunicación, pero realmente vemos estas personas, investigadores, científicos, como intérpretes, porque tienen que interpretar, traducir el mundo, el lenguaje, los datos, los hechos, estadísticas, ¿no? De un mundo y un lenguaje particular, y interpretar esta información en lenguaje mucho más accesible y precisamente con esta pasión que mencionó Pere. Y para nosotros es que encontrar que sean 27 personas, pero con esta motivación, con esta pasión y con esta capacidad de realmente hablar en un lenguaje accesible es muy importante y puede cambiar el mundo, yo creo, pero soy optimista. Una cosa también sería negligente no mencionar la importancia de tener mujeres en este grupo, ¿no? Porque no solo en Panamá, sino a nivel mundial, las mujeres están subrepresentadas en carreras, en conversaciones, en el campo, ¿no? Científico. Así que para mí estaba muy contenta saber que la mitad, o casi la mitad, de las personas participando son mujeres, porque tenemos que mostrar que sí, son totalmente capaces, pueden contribuir al igual, a nivel igual, todos. Bueno, gracias. Bueno, creo que buenas tardes a todos y a todas. Oris Sanjunta del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. En primer lugar, para agradecer esta oportunidad de compartir este espacio con Pere y con precisamente con instituciones líderes, amigas como lo son Mi Ambiente, Senacid, la Ciudad del Saber y el Programa Nacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias a PNUD por esta iniciativa tan fabulosa. Y comentando un poquito sobre el tema de comunicación. Bueno, creo que los demás oradores y participantes de este panel han conversado bastante del valor de lo que es la comunicación. Y hablamos precisamente de que los científicos deben comunicar. Ahora bien, yo quiero referirme un poco al hecho de que la expectativa de que los científicos son buenos comunicadores, empezamos con una expectativa que creo que debemos modificar un poco. Y es, yo soy científica de formación y en nuestra formación a nosotros nunca, jamás nos habló de desarrollar herramientas de comunicación, más allá que escribir un buen
artículos científicos en los mejores journals y además de eso presentar para la comunidad científica dentro de las áreas de especialización con lenguaje muy técnico, muy elevado. Entonces, de hecho, hay que reconocer que en la formación de los científicos o de nuestras comunidades científicas de inicio, cuando graduamos ya sea a licenciados, a estudiantes de maestría o doctorados, ese chip no está allí. Y por eso yo quiero llamar la atención y felicitar a quienes llevan a cabo iniciativas como las que se está llevando, porque comunicar ciencia tiene al menos dos aspectos interesantes. Y uno es comunicar para las audiencias que son específicas y técnicas para el científico. Y un científico te puede decir, pero es que yo hago comunicación. Tengo 20 papers y he participado en 50 reuniones a nivel internacional. Pero hablemos de comunicar a una audiencia que necesita otro tipo de traducción de lenguaje. Y esa es precisamente la brecha que por mucho tiempo a nivel, no solo de Panamá, a nivel internacional y mundial, hemos estado precisamente de alguna manera sufriendo un déficit que tenemos, que es que tenemos que aprender a comunicar, pero a comunicar a una audiencia que tiene que ver con una comunidad que está exigiendo más interacción entre lo que es la ciencia, aquellos que producen ciencia y aquellos que precisamente ponen los fondos para pagar ciencia, y además de eso comunicar los beneficios de ciencia. Y aquí quiero referirme particularmente a la ciencia como uno de los pilares de desarrollo. Todos reconocemos, y sobre todo ahora mismo en momentos de pandemia, que la ciencia ha jugado y seguirá jugando un papel sumamente importante en toma de decisiones y en brindar soluciones a muchos de los retos que nos enfrentamos como humanidad y como sociedad, y tanto retos ambientales como sociales como culturales. En la base de todo eso tenemos ciencia, pero el saber comunicar esa ciencia, no solamente a los tomadores de decisiones, sino a aquellos a quienes tienen un impacto o que pueden ser también de alguna manera llevar a cabo esa labor de engranaje con los científicos, es sumamente importante. Por ejemplo, el señor ministro habló de la importancia que para él, en su labor como miembro de la Asamblea en su momento y ahora como ministro, tiene el valor de la ciencia en su proceso de toma de decisiones. Pero aparte de eso, también tenemos aquellos que dan fondos para la ciencia, el poder comunicar de manera eficiente por qué la ciencia es importante y de qué manera los fondos que se invierten en ciencia revierten al beneficio o de la comunidad o de la sociedad o de la humanidad. Entonces, definitivamente comparto la opinión de todos los que estamos participando que la comunicación de ciencia y el entrenar a los científicos de todas las generaciones en cómo comunicar ciencia es importante. Ahora, Pere mencionó algo interesante, que de los 27 participantes él tiene varios grupos generacionales. Y es que ese es otro tema que hay que tomar en consideración. Cómo comunicar ciencia en un siglo XXI cuando tienes una tecnología diferente o tienes una tecnología avanzada, cuando tienes otras herramientas para comunicar, de manera que las herramientas tradicionales para algunos de nosotros tal vez no sean tan efectivas. Así que nuevamente quiero felicitar a todos los que están participando en este evento, a los 27 estudiantes que con Pere están trabajando, a Pere precisamente por la labor que hacen. PNUD, muchas gracias, Senacid, Mi Ambiente y Ciudad del Saber por su apoyo, porque creo que es precisamente a través de la colaboración y el trabajo conjunto en que podemos hacer la diferencia. Muchas gracias. Jorge quiere hablar y ahora ya dejaré hablar a Jorge y veré una intervención. Como estamos terminando el tiempo, ya no hablaré más y que vayan cerrando por si tiene una intervención libre. Estaríamos hablando mucho tiempo. O sea, hay una persona que quiere ser youtuber. En esta formación que estamos haciendo, la idea es que se trabaje por proyectos. Es decir, son 2 horas. Una es más teórica, de casos, y la segunda es de proyectos. La idea es que continúe, o sea, que tras esta formación ellos mismos impulsen alguna actividad. Hay gente que quiere dirigirlo a estudiantes de secundario, otros quieren hacer conferencias, otros quieren participar en medios, otros quieren ser youtubers. Y esto, ya me callo, que es un reto que les lanzo,
también a ustedes, ya que o sea, tenerles a todos juntos es una oportunidad. Montar un plan. Hoy, en la sesión de después, hablaremos de un plan de divulgación, de cómo tendremos un invitado de una universidad española que ha hecho un plan de divulgación para la universidad, no él y más personas. Es decir, yo les reto, o les sugiero, por no decir reto, a que si realmente nos tomamos esto en serio y vemos que es una necesidad, oye, que no se quede aquí y se forme una especie de plan de divulgación para la ciencia y el medio ambiente panameño, donde se dirijan ciertas actividades, se pueda haber un cierto presupuesto y se busquen unos objetivos a medio y largo plazo. Y ahora le doy la palabra a Jorge y a sus últimas intervenciones. Gracias. Sí, trataré de ser en breve. La pregunta primero es si actualmente el programa como está planteado es solamente para científicos o es una mezcla de científicos, porque yo considero que podría considerarse no solo los científicos, estamos totalmente convencidos de la importancia y el valor y la coyuntura que la pandemia abre, que le pone a la ciencia y la tecnología en un lugar que hace un año no la tenía, aunque la merecía. Entonces hay que aprovecharlo. Pero pienso que si se pudieran combinar, quizás ya está hecho en el programa, ir formando también esos periodistas especializados, que no son muchos en Panamá, hasta donde yo sé, a lo mejor no los conozco, para que conjuntamente el científico vaya mejorando y la relación con el periodista que también sea otra avenida para llegar al gran público. Respondo muy rápido. Es solo para científicos. Mezclarlos, cada uno necesita unos conocimientos diferentes, pero es verdad lo que dice. Es verdad que puede ser una oportunidad. Yo he tomado nota de como misión de ellos también es acercarse que se acerque cada uno a periodistas concretos. Es decir, que de los proyectos que están haciendo haya uno en esta línea. Pero bueno, ya. Sí, tomo nota. No sé si queréis una última intervención o ya las palabras del ministro. Sí. Bueno, de todo lo que he escuchado, yo creo que es importante que a corto plazo veamos a nuestros científicos como youtubers, influencers, transmitiendo esos conocimientos. O sea, la tecnología hoy ha variado, no es lo mismo cuando nosotros estuvimos en la universidad. Ahora hay medios más rápidos que llegan a más personas, millones de personas en corto tiempo. Y creo que debemos adaptarnos a esos avances tecnológicos para poder llegarle rápido a corto tiempo, porque los resultados de la pandemia hemos concluido que la sociedad está deseosa de información. La vida de muchos, la pandemia le ha costado la vida a muchos. Otros han quedado con secuelas. Y esto paralizó el mundo entero, la economía, la actividad social. Entonces, yo creo que esta situación se puede aprovechar, ¿no? Como una oportunidad para que a corto plazo, a nivel de los científicos, de las academias, institutos de investigaciones, CENACYT, todos en equipo, nos aboquemos pues a llenar ese vacío y esa necesidad que ha demostrado la sociedad. A nivel de gobierno, nosotros nos tomamos muy en cuenta para la formulación de políticas públicas a la ciencia, a todos los niveles. Y entonces yo creo que esta es una oportunidad para concluir y en este evento que se está desarrollando, estamos inaugurando en el día de hoy, para que eso quede en el tapete y quede como uno de los compromisos y que todas las instituciones científicas también puedan desarrollar cómo transmitir esos conocimientos
masivamente a la sociedad. Créanme que en un año y 4 meses de estar aquí en el ministerio, como hemos conversado con muchas personas a nivel de empresa privada, gobiernos locales, la gente ahora está tomando más en serio los aspectos científicos, la gente ya quiere dejar las improvisaciones, la gente quiere más seriedad en la política pública y en la aplicación de las mismas. Y creo que nosotros lo estamos demostrando como gobierno. Pero esto es un trabajo a largo plazo, esto no es de la noche a la mañana. Y eventos como este tenemos que aprovecharlo para que, repito, a corto plazo cambiemos la mentalidad, porque muchos científicos no quieren meterse en el aspecto público y mucho menos no en la política partidista, sino en las políticas nacionales, porque ven eso como un divorcio, como que algo imposible, como perder el tiempo. Se lo digo porque yo converso con muchos científicos, ahora que estoy aquí en el Ministerio de Ambiente, pero sí, pues hay muchos que quieren participar y yo creo que tenemos que ser facilitadores para que los científicos se incorporen a la generación de opinión pública en cada uno de sus temas. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que solo me toca cerrar la sesión. Pues muchas gracias a todos los participantes, al ministro Melciades, a Jorge, a Víctor, a Linda, a Oris. Bueno, yo creo que han salido aquí varias ideas, de retos y de oportunidades, digamos. Entonces, bueno, esperemos que este sea un primer catalizador para que se lleven a cabo. Y gracias a las personas que nos habrán escuchado también.